Bienvenidos a una nueva edición del programa Diálogos Mineros. Yo soy Daisy Portugués y vamos a comenzar hablando acerca de los puertos en nuestro país. Y es que en un país como el nuestro, que es ampliamente minero, tenemos que hablar también del transporte, de la exportación, y ello depende en gran medida de los puertos. Para hablar acerca de ese tema vamos a conversar con Juan Carlos Paz, el expresidente de la Autoridad Portuaria Nacional, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Daisy. Mi saludo también a tu público. Comenzando por la importancia que tiene la Autoridad Portuaria Nacional en el tema de la minería, en la industria minera, siendo el Perú uno de los principales productores de cobre, por ejemplo. Mira, la Autoridad Portuaria Nacional tiene a su cargo el desarrollar la política de transporte en el ámbito portuario. Es una política que funciona muy bien en nuestro país, justamente de la mano de la inversión privada. Ya existen 18 países cuyas empresas invierten en puertos peruanos y muchas de ellas están dedicadas justamente al transporte de mineral. Y no hay que olvidar que el Perú está exportando 73 mil millones de dólares al año, de los cuales 40 mil millones es justamente la minería, que es nuestro principal rubro de exportación. De estos 60 puertos, ¿cuáles están destinados a transportar minerales y cuál de estos puertos es el que ahorita tiene mayor carga de transporte de minerales? Mira, en Chaugán, por ejemplo, Chaugán mueve 20 millones de toneladas. Y estamos hablando de cerca de 40 millones de toneladas. Es decir, Chaugán mueve el 50% del mineral, que es, en el caso de Chaugán, mineral de hierro. Pero también tenemos mineral de cobre, por ejemplo, que sale por Matarani. Tenemos 7 millones de toneladas que salen por Matarani. Y una serie de puertos muy importantes, tanto de uso público como de uso privado. De uso público, he mencionado a Matarani, otro importante es Transportadora Callao, que mueve 2 millones de toneladas, y también tenemos puertos como Antamina, ¿no? En Guarmey, mejor dicho, el puerto de Guarmey, que corresponde a la minera Antamina. Y todos estos puertos que son marítimos, que mueven en conjunto esos 40 mil millones de dólares que se representan en 40 millones de toneladas de carga al año. Ahora, entiendo que ya se aprobó el plan maestro para la mejora del puerto Matarani, ¿no? ¿En qué consiste este plan y a qué objetivos se está apuntando? Nosotros aprobamos el plan maestro de Matarani el año pasado y este plan maestro implica diversas mejoras. Por ejemplo, ampliación de la infraestructura para el transporte mineral, porque se vienen nuevos proyectos como Zafranal en el sur, ampliación de un muelle nuevo para lo que es carga general y un disparador para lo que es la ampliación de la infraestructura en la parte antigua del terminal para poder tener una modificación del rompeolas y un equipamiento nuevo para contenedores. Todo ese plan maestro va a permitir, o permite, mejor dicho, que el concesionario actual presente una solicitud de ampliación del contrato de concesión por 30 años más. Y justamente si todo marcha bien, este año podemos tener justamente la adenda para ese contrato tan importante que es la primera concesión de infraestructura portuaria en el país. ¿Esto para qué mes estaría listo? Esperemos que para mediados de año. Mediados de año. Así es. Ahora, con este plan maestro, ¿se apunta también a incrementar la cantidad de minerales que va a pasar por ese puerto? Por supuesto, todo depende de la producción que dé Zafranal y cómo sigue produciendo las minas actualmente usuarias de este puerto, como son Cerro Verde, Atapacay y Las Bambas. ¿En qué porcentaje podría incrementarse esta producción? Bueno, nosotros esperamos que por lo menos crezca en un 15%, pero los flujos de movimiento de la carga dependen de la actividad minera, de cómo se van comportando la vida útil de cada mina y qué minas nuevas van a surgir en el sur, que es una zona muy importante para la explotación minera. Hablamos de Zafranal, también hablamos de Tía María y otras oportunidades para poder incrementar el movimiento de mineral en el sur.
Sumado a ello también Buenaventura, tengo entendido que va a iniciar la operación del proyecto San Gabriel y también va a pasar producción por el puerto de Matarani. Este plan maestro, ¿cuánto es la inversión que se tiene para este plan maestro, estas mejoras? Estamos pensando en por lo menos 400 millones de dólares que se dividen en tanto una parte obligatoria como una parte que está vinculada con esos disparadores. Pero en total podemos decir que esta inversión va a implicar un monto de 400 millones de dólares adicionales y es una cifra muy importante para el puerto de Matarani y para el sur peruano. De acuerdo. Ahora, con el proyecto Tía María, que ya estaría en marcha también, ¿el puerto de Matarani está en condiciones de poder atender esta demanda de traslado, de transporte? Totalmente, y con las inversiones nuevas justamente va a permitir, no solamente para Tía María, Zafranal, y toda esta inversión portuaria que va de la mano con el desarrollo de la industria minera. Nos hablaba usted inicialmente acerca de las empresas que están interesadas o están invirtiendo actualmente en el puerto de Hilo, por ejemplo. ¿Qué nos puede Hilo, comentar al respecto? Hilo es un puerto que corresponde a, digamos, como la parte pública, a ENAPU, y tiene también un terminal de uso privado que pertenece a Southern. Y esta empresa ha propuesto al Estado peruano desarrollar por obra por impuesto un rompeolas. Todo esto está amarrado con el plan maestro que hemos encargado, o mejor dicho, hemos hecho un convenio con el gobierno regional de Moquegua para que ellos desarrollen el plan maestro del puerto de Hilo. Y este puerto es una infraestructura con mucho potencial en esta oportunidad para el departamento de Moquegua y que también está enlazado tanto con la carga general, contenedores, el transporte de mineral y con posibles conexiones hacia países vecinos como Bolivia. Estamos hablando de cuánto es la inversión para el puerto de Hilo. No se ha calculado todavía, todo eso va a depender del estudio de demanda, pero un puerto de esa naturaleza, con rompeolas y con toda la inversión portuaria, podríamos estar en unos 300 millones de dólares. Ahora, esas mejoras que también se plantean para el puerto de Hilo están también apuntando a poder recibir mayor producción. Sí, claro, justamente. Todo en materia portuaria obedece a una demanda. Cuando hay una oportunidad de crecimiento, tanto por las agroexportaciones, la minería, la carga general, las importaciones, está eh, íntimamente vinculado con el plan maestro de ese puerto y con el desarrollo de la infraestructura que va a tener lugar a partir de esa definición del plan maestro. Digamos, en ese sentido, la principal empresa interesada en que esto sea una realidad es Sauder, por el Por momento. ahora Sauber está planteando la construcción de ese rompeolas, ¿no? Y eh, vemos de muy buen agrado esta participación de una empresa y este interés que tiene en desarrollar un puerto tan importante como Hilo. Ahora, durante el foro de APEC, también el presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, el señor Julio Cáceres, mencionó que China muestra interés para construir el puerto de Corío también en Arequipa. ¿Qué nos puede decir sobre este puerto? Miren, nosotros dentro del gobierno nacional tenemos un órgano que es Proinversión, que es el que se encarga de la promoción de la inversión privada, y los gobiernos regionales, como Arequipa, también tienen esa oportunidad. Yo entiendo que lo que comenta el funcionario de la Cámara es oportunidades que ellos han visto con la inversión china. Y nosotros, como Autoridad Portuaria Nacional, damos la bienvenida a cualquier tipo de inversión, venga del país que venga. ¿Han tenido quizás reuniones adicionalmente con inversionistas que están interesados en este puerto? Por nuestra parte, no. No. Pero, como le digo, estamos con las puertas abiertas para cualquier inversionista que quiera desarrollar en el sur, en toda la costa peruana, en particular con el tema minero que es tan importante. Ahora hablamos de estos planes maestros. ¿Qué otras, digamos, medidas están preveyendo desde la Autoridad Portuaria Nacional para tratar de atender la alta demanda de minerales? Bien, nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario tenemos claro que el país se va a definir como un centro logístico internacional con una importancia clave en la región. De hecho, el Callao, por ejemplo, yendo al lado de la carga en contenedores,
el Callao está moviendo cerca de 3 millones de contenedores, y de los cuales 600.000 son de carga de otros países como Colombia, Ecuador y Chile. O sea, ya somos un centro logístico, lo que se llama un hub, para usarlo en castellano, un centro logístico. De hecho, esa posición del Callao ya nos consolida y nos reta a seguir avanzando en esa fortaleza. Y lo que se ha avanzado en términos de infraestructura en los últimos 15 años es enorme. Por ejemplo, regresando al tema de los minerales, hace solamente 15 años los concentrados de cobre, hierro, plomo, se juntaban en en un montículo tremendo en el muelle 5 del Callao, y así se embarcaba con fajas portátiles de una manera completamente contaminante. Eso ya no existe, porque justamente tenemos a Transportadora Callao, que hace esa operación con fajas tubulares, con almacenes de presión negativa, con embarque limpio en los barcos. Y lo mismo hacen los demás puertos especializados en minerales, en una operación limpia. ¿Cómo se llega a esto? Justamente a través de esta política portuaria. Es decir, el Estado dando las señales claras de estabilidad jurídica, de respaldo técnico por parte de la Autoridad Portuaria Nacional, y el sector privado con sus inversiones que son facilitadas, al punto que, como les repito, hay 18 países cuyas empresas invierten en puertos peruanos. Y esa simbiosis entre el Estado y el privado hace que se logren estas mejoras para justamente no solamente tener unos resultados claros en materia de infraestructura para la carga del mineral o la descarga del mineral, sino también para lo que significa el medio ambiente y la parte social. Entonces, lo que se ha hecho en el Callao, en Guarmey, en Matarani, se va a seguir haciendo justamente siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Portuario. Ahora, la última vez que conversamos con usted también nos comentaba acerca de que estaban trabajando para fortalecer el traslado de minerales en el puerto de Eten. ¿Hay alguna novedad sobre esto? Bueno, en Eten ya existe un interés, de acuerdo con el mismo gobierno regional de Lambayeque, de por lo menos una empresa, y nosotros creemos que va a haber varios interesados porque el puerto de Eten tiene la ventaja de estar conectado muy cerca con una ciudad tan importante como Chiclayo, y además está en una zona cercana a la explotación de zonas de cultivo y muy rica en lo que es agroexportación. Y además el Ministerio de Transportes tiene previsto un ferrocarril entre la zona minera de Cajamarca y esta infraestructura portuaria. Así que este puerto definitivamente a futuro va a ser otro puerto más importante entre lo que significa esta red de puertos mineraleros. ¿Cuál es la empresa que usted nos menciona que está interesada en ese proyecto? El nombre de la empresa lo tiene el gobierno regional de Lambayeque. Pero digamos, ¿hay una fecha estimada para que este proyecto ya esté encaminado? Bueno, todo depende del estudio de demanda que también está desarrollando Proinversión, porque lo que hace Proinversión es elaborar el estudio de demanda, con lo cual ya se puede tener una idea clara de cuál es la potencialidad de ese puerto, y una vez que se publique, eso va a ayudar muchísimo a que no solamente haya un interesado, sino varios en poder desarrollar esta infraestructura. Ahora, ¿este plan de desarrollo portuario nacional alcanza también al sector minero? ¿Cómo lo beneficiaría, no? ¿Cuáles son los aspectos que han considerado? Básicamente por la eficiencia. No es lo mismo, como le digo, usar ese montículo enorme de mineral con fajas móviles a tener pues una estructura moderna con las fajas tubulares y los almacenes adecuados para poder embarcar el mineral. Eso ayuda muchísimo a la eficiencia portuaria. Tenemos unos alcances muy grandes en materia de eficiencia portuaria, al punto que el Callao, con sus 3 terminales, o sea, DP World, que es puro contenedor, APM, que es multipropósito, y Transportadora Callao, que es minerales, está considerado por el Banco Mundial como el más eficiente de Latinoamérica, después de Cartagena. O sea, todo eso se logra, y esa eficiencia, lógicamente, impacta en beneficio de nuestro principal rubro de exportación.
Ahora, sabemos que el megapuerto de Chancay no moviliza minerales, No, no está apto para ello, pero ¿hay algún plan para que quizás en un futuro se pueda hacer? por ahora no. No El existe. terminal de Chancay, el terminal multipropósito de Chancay está preparado está en fase de prueba para poder movilizar tanto contenedores como carga general, agrograneles, rorro y carga de proyecto, pero no hay ningún plan ni autorización para poder mover minerales. Ahora, hay una advertencia, por así decirlo, que se ha lanzado desde Estados Unidos, exactamente por parte de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, de incrementar el cobro de aranceles para el cobre. Esto ha encendido las alarmas, obviamente. ¿Afectaría esto de alguna forma la exportación o la inversión en el sector portuario en nuestro país? Bueno, nosotros como socios comerciales, lo más importantes son evidentemente China y Estados Unidos, y con ambos países tenemos tratados de libre comercio. El Perú apuesta por este libre comercio al punto que tenemos ya 23 tratados específicos. Hemos firmado inclusive uno hace poco en el marco de la PEC con Hong Kong, y estos 23 tratados de libre comercio nos vinculan con la mitad de la población mundial. Es decir, el mercado peruano no son 30 millones de peruanos, son 3.000 millones de habitantes del mundo. Ese es nuestro mercado potencial. Y es así como hemos ido desarrollando tanto el comercio exterior como el mundo portuario. Y es así como hoy día, por ejemplo, si hablamos del Canal de Panamá, el Perú es el séptimo país en cuanto a nivel de comercio exterior que circula por el Canal de Panamá. Esa es la importancia del Perú. Y vamos a seguir apostando por lo que significa el libre comercio y la eficiencia portuaria. ¿Cuál es la situación del puerto de Chimbote? Que también nos habían comentado que se necesita una cierta inversión. Este Sí, puerto de Chimbote, ¿cómo va avanzando? Chimbote es un puerto fundamental en el norte, es un puerto que está en la cartera de proyectos de proinversión. Ellos ya tienen desarrollando lo que va a ser una declaratoria de interés que va a ser publicada para que en el marco de las iniciativas para poder fomentar la inversión privada se pueda hacer un concurso para poder tener ese terminal adjudicado y modernizado este año. Muy bien, importantes conclusiones entonces la que nos deja sobre la importancia que tienen los puertos y hago hincapié en el puerto de Matarani porque usted nos comenta que tiene también una carga importante de transportes de minerales. Podríamos estar hablando de que Matarani es, digamos, el hito que va a marcar en cuanto a transporte de minerales, en cuanto al sector portuario, este 2025. Sí, bueno, Matarani tiene una peculiaridad. Si uno analiza el contexto latinoamericano, la mayor parte de los puertos mineraleros están asociados a una mina. En cambio, Matarani está asociado a tres minas, que son Antapacay, Cerro Verde y Las Bambas. Es un caso único. Y es el terminal minero que teniendo esas tres minas en conexión, mueve más carga como concesión en toneladas. O sea, esas 7 millones de toneladas que van a crecer naturalmente con estas ampliaciones. Y no hay que olvidar que es la primera concesión portuaria que se otorgó. Cuando se otorgó en el año 99, ellos tenían una obligación de, si no me equivoco, 7 millones de dólares. Ellos han llegado a invertir 290 millones de dólares en estos 24 o 25 años. Ahora, cuando se prorrogue la concesión, en tanto haya un acuerdo entre el MTC y ellos, ¿no? Si se concreta esto, vamos a tener también la primera concesión que se amplía hasta 60 años, lo cual es una excelente señal para el sector portuario nacional y para la región en general. Ahora, usted me comentaba hace un momento que Matarani está en las condiciones de atender las demandas que venga, pero ¿se está Sí, tomando en cuenta también la producción de Tía María que arrancaría este año? sí, como le digo, los puertos se adecúan a la demanda.
Hoy día el terminal está preparado para atender estas tres minas y cuando vengan las siguientes explotaciones mineras como Zafranal y las demás que van a haber en el sur, el terminal va a estar preparado justamente para poder atender estas cargas. ¿Hay otro terminal, digamos, que tenga potencial de suplir la carga que tiene actualmente Matarani? Bueno, en el sur tenemos en este momento dos puertos funcionando de, de esa naturaleza, es decir, como servicio público, que son Matarani e Hilo. Los demás son de uso 100% privado, ¿no? Como por ejemplo el puerto de Nersur, ¿no? Falta infraestructura, esa es una pregunta que se va a responder con el estudio de demanda que se haga en el sur y que también va a estar a cargo de Proinversión. Y ellos van a poder determinar a través de este estudio si es suficiente con Matarani y con Hilo o si hace falta más infraestructuras, como de hecho ya se ha aprobado también por parte de la Autoridad Portuaria Nacional un plan maestro para el futuro puerto Grau en Tacna. Y así vamos definiendo ese mapa de puertos a lo largo de la costa peruana. De acuerdo, muy bien. Lo invito a hacer quizás algunas palabras finales, reflexiones finales acerca de lo que hemos conversado. Bien, que la minería es nuestro principal rubro de exportación. Lo repito, son 40.000 millones de dólares y son 40 millones de toneladas que salen anualmente. Los puertos peruanos están preparados para poder embarcar este mineral y lo que viene a futuro es poder seguir cumpliendo con esa importante labor de poder conectar a nuestro sector minero con el mundo a través de una eficiente red de puertos nacionales. Perfecto, le agradecemos su presencia, habernos acompañado en el programa Diálogos Mineros. Nos quedamos con importantes conclusiones respecto al impacto que tiene la mejoría de los puertos en nuestro país, especialmente para la industria minera en el Perú. De esta manera hemos culminado. Yo soy Daisy Portugués y así terminamos Diálogos Mineros.